Buenas tardes a todos, buenas tardes. Así es, hablábamos de inteligencia espiritual y hay tres herramientas de la inteligencia espiritual. La primera es la reflexión. Tenemos que hacer nosotros un inventario, un alto en nuestra vida para hacer un análisis de ella. Y la inteligencia espiritual te plantea los puntos estratégicos sobre los cuales debemos reflexionar para nuestro crecimiento más rápido, más acelerado. Entonces, vamos a hablar hoy precisamente de eso, de la reflexión, que además va a ser el material que vamos a obtener para manejar en la segunda herramienta, que es la oración. ¿Sí? Vamos a hacer primero un diagnóstico a través de la reflexión, de hacer un alto en nuestra vida, y después esa misma temática vamos a utilizarla para estructurar la oración, que es la segunda herramienta. ¿Y la tercera? Es la meditación. Entonces tenemos reflexión, que es el diagnóstico, la oración, que es el proceso que vamos a utilizar nosotros para sanar interiormente, y finalmente la meditación, que ya es un contacto profundo con nosotros mismos una vez que removimos todos aquellos conflictos que estaban en nosotros a través de la reflexión y la oración. Para hacer un pequeño recuento, doctor, la inteligencia espiritual, básicamente, ¿cómo la podríamos definir? ¿Y por qué es importante que la desarrollemos? La inteligencia espiritual es la capacidad de establecer contacto, conexión con la parte espiritual de nosotros mismos, que además es la parte verdadera. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado que nosotros tenemos un cuerpo, pero que no somos nuestro cuerpo. O sea, ese cuerpo que estamos utilizando nosotros no es más que la casa de algo más importante, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita relacionarse con los demás, y como instrumento de relación con los demás existe la mente. Entonces tenemos una mente que es una herramienta, tampoco somos nosotros, porque funciona a través de pensamientos, y los pensamientos están cambiando constantemente, y tú sigues siendo tú. Cuando tú naciste, tú ya eras, y vas creciendo y tu cuerpo va cambiando en este proceso, y tú sigues siendo tú a pesar de esos cambios. Entonces tú no eres ese cuerpo, hay una esencia que no cambia, que está en ti. A eso debemos de llegar nosotros con la inteligencia espiritual, porque esa es la parte sabia, la parte trascendente de tu vida, la parte más importante. Cuando establecemos conexión con la parte espiritual, nosotros nos transformamos y podemos ser un motor de transformación, de cambio en nuestra sociedad. ¿Sí? Todo aquello que no nos gusta, si establecemos nosotros esa conexión con nuestro ser espiritual, vamos a poder ser nosotros motores de cambio para aquellas cosas. Vamos a cuidar mejor el planeta, vamos a tratar mejor a nuestros hijos, nuestra familia va a crecer, todo nuestro alrededor comienza a florecer con ese cambio de la inteligencia espiritual. Y todo gira alrededor de que queremos buscar la felicidad. Exacto, así es. Y la felicidad está dentro de nosotros, y es una de las cualidades del ser, de ese ser que estamos buscando establecer contacto a través de la inteligencia espiritual. ¿Ok? Entonces, la primera herramienta decíamos que es la reflexión. ¿Sobre qué debemos reflexionar los seres humanos para poder crecer? Al inicio del programa, doctor, si me permite, iniciamos con una reflexión de nuestro compañero Luis Horacio Macías, y me permití hacer esto pensando en la reflexión que hizo, y lo voy a poner de ejemplo para nuestros amigos. Es la voz institucional de nuestro programa. Así es. Luis Horacio tuvo una operación a corazón abierto, y eso también lo ayudó a reflexionar sobre su vida, y a raíz de eso escribe precisamente esta reflexión que escuchamos en su propia voz, y oíamos el sentimiento, la entereza, la esperanza, y lo más importante que él decía: creo en mí. Así es. Creo en mí a pesar de esto, a pesar de aquello, porque voy a hacerlo. Es un aliento, es una esperanza de vida muy fuerte. La inteligencia espiritual te debe llevar precisamente a eso, a creer en ti. Aquellas personas que están viviendo desde el ego, que es lo contrario al espíritu, esas personas no creen en sí mismas, tampoco pueden creer en los demás si no creen en sí mismos. Solamente una persona que a través de algún proceso de crecimiento, sea natural o sea buscado intencionalmente por la persona, ha logrado establecer esa conexión con su espíritu, solamente esas personas son capaces de decir: creo en mí. Y es aquí donde a mí me gusta hacer una división muy clara
una diferencia muy clara entre lo que es religión y lo que es espiritualidad. ¿Van de la mano? No necesariamente. La religión te lleva a creer en una creencia ajena a ti. Y la espiritualidad te lleva precisamente a creer en ti, pero no en tu ego, no en tu parte imperfecta, sino en tu parte perfecta, que es la que es parte de Dios, ese ser espiritual. Entonces, de cierta forma, cuando tú dices, creo en mí, pero ese mí te está refiriendo a tu ser espiritual, te está refiriendo también a Dios. O sea, ya estableciste esa conexión entre esa parte espiritual tuya y Dios.